El método de las corrientes de mallas es un proceso que se desarrolla con el fin de facilitar la búsqueda y despeje de variables, como lo son la corriente o la tensión de un circuito, siempre y cuando este sea un circuito plano, o sea que se pueda poner dentro de un plano sin que sus ramas lleguen a cruzarse entre sí. Para la realización de este método es necesario hacer uso de las leyes de Kirchhoff, las cuales son dos. La primera ley de Kirchhoff es la ley de la corriente de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Y la segunda ley de Kirchhoff o ley del voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla es igual a cero. Gracias al uso de estas leyes podemos aplicarlas dentro del circuito para conseguir un sistema de ecuaciones, el cual nos permitirá hallar las incógnitas que son la tensión y la corriente. Luego de que hemos formado este sistema de ecuaciones, aplicaremos Gauss-Jordan para reducirlas y así poder hallar la respuesta de las ecuaciones, encontrando las variables. Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta tres objetivos, uno general y dos específicos. El objetivo general es comprender y encontrar la solución adecuada a las incógnitas dentro de un circuito de mallas mediante el uso de la reducción de Gauss-Jordan y la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Y los objetivos específicos son comprender el uso y aplicación del método de Gauss-Jordan para el despeje de variables en ecuaciones aplicadas fuera de la matemática pura, como lo puede ser nuestra carrera, que es electrónica. Y el segundo objetivo específico es aprender a identificar y solucionar problemas relacionados a nuestra área de estudio mediante el uso de los diferentes métodos que hemos aprendido en el álgebra, como lo pueden ser matrices, el método de Gauss-Jordan, método de Cramer, de Sarrus y los sistemas de ecuaciones. Gracias al desarrollo del proyecto podemos sacar tres conclusiones principales, las cuales son las siguientes. La primera es que gracias a las aplicaciones del álgebra lineal podemos resolver problemas asociados a nuestra carrera como se hizo durante el proyecto y como lo podemos evidenciar en el despeje de las fórmulas del método de mallas. La segunda sería que mediante el análisis y aplicación del álgebra podemos ahorrarnos un trabajo más extenso, hallando maneras más cortas de despejar las variables que necesitábamos, como lo mostramos, ya que normalmente podría ser más largo o tedioso. Y la tercera conclusión que podemos sacar es que las matrices son conjuntos de gran versatilidad que a la hora de su uso nos permite hallar nuevas aplicaciones del álgebra que van a facilitar nuestro futuro profesional, ya sea tanto en la carrera como fuera de ella, ya que podemos aplicarla en muchas situaciones y siempre nos ayudará. Dentro de un circuito electrónico, obviamente estamos hablando de intensidad, corriente y voltaje. En este caso, un grupo de ingenieros electrónicos tienen un circuito común con una serie de resistencias que están acomodadas a lo largo de tres mallas. En cada malla tenemos obviamente una diferente salida de voltaje. En la malla 1 tenemos 4 voltios, en la malla 2 tenemos 2 voltios y en la malla 3 tenemos 3 voltios. Y en cada malla hay diferentes resistencias. Con estas resistencias podemos calcular el voltaje de cada malla. Sin embargo, como hay más de un voltaje que circula por algunas resistencias de las mallas, hay que calcular la resistencia y la intensidad
de la malla, recordando que la intensidad por la resistencia es el mismo que el voltaje, así que es una forma de expresar el voltaje en términos de las resistencias y las intensidades. Gracias a la ley de Kirchhoff podemos expresar el voltaje que atraviesa una malla en función de las resistencias y las intensidades que pasan a través de esa malla. La parte más intuitiva de esto es cuando nada más se multiplican las resistencias, la suma de las resistencias que pasan por la malla por la intensidad propia de la malla. Entonces ya se tiene el voltaje de esa malla como tal. Sin embargo, todavía hace falta el voltaje de las otras dos mallas. El voltaje de las otras dos mallas va a ser la resistencia que pasa por la malla principal que se está calculando y la intensidad de la malla con la que se está combinando. Por ejemplo, en la malla 2, la resistencia 3 pasa a través de la malla 2 y a través de la malla 1. Entonces, esta resistencia va a estar multiplicada por la malla 1, es decir, por la intensidad 1. Además, hay que considerar otro factor. Cuando las corrientes van en sentido contrario, tienen que restarse en la igualdad del voltaje. En caso de que vayan en la misma dirección, deben sumarse. Entonces, a partir de esto podemos calcular los voltajes de cada una de las mallas. Por ejemplo, para el voltaje de la malla 1, que es igual a 4 voltios, tenemos la sumatoria de todas las resistencias de la malla 1 multiplicadas por la corriente 1. Luego tenemos la sumatoria de todas las corrientes de la intensidad de la malla 2 que pasan a través de la malla 1. Y en este caso nada más tenemos una, que es R3. No olvidando que van en la misma dirección de la malla con la que se choca, con la que comparten la misma pista. Y finalmente tenemos en la malla 3 la resistencia 2 por la intensidad 3. Y la resistencia 2 es 4 ohmios. Y también va en el mismo sentido que la corriente de la malla 1. Entonces, siguiendo esta misma lógica, se puede construir un sistema de ecuaciones lineales donde el voltaje se expresa como la resistencia por la intensidad de cada una de las mallas. Entonces, haciendo todos estos cálculos, se tiene que, como se mencionó anteriormente, el voltaje de la malla 1, que es 4 voltios, va a ser igual a 12 por la intensidad 1 más 5 la intensidad 2 más 4 la intensidad 3. El voltaje de la malla 2, que es 2, va a ser igual a 5 la intensidad 1, 15 la intensidad 2 y menos 8 la intensidad 3. Recordando que cuando hay valores negativos quiere decir que estas corrientes van en sentido contrario. La intensidad del voltaje 3 va a ser igual a 4 veces la corriente 1 menos 8 veces la corriente 2 y 12 veces la corriente 3. Entonces, ya con este sistema de ecuaciones armado se puede resolver para hallar los valores de cada una de las corrientes. Ya que tenemos representada nuestro sistema en forma matricial, podemos empezar a solucionarlo y hallar las intensidades de corriente que existen en cada malla. Y para esto vamos a usar el método de Gauss-Jordan. Vamos a reducir esta matriz a su forma escalonada reducida y vamos a iniciar ubicando nuestro primer pivote, que sería en la columna que esté más a la izquierda y en la parte superior. En este caso, el 12 sería nuestro pivote. Ya cuando lo convirtamos en 1, vamos a convertir en ceros los números que estén en la misma columna. Ya cuando obtengamos estos ceros,
podemos pasar a nuestra segunda columna pivote y repetir los pasos. Y nuestro segundo pivote sería 155 doceavos. Y ya cuando reducimos esta columna pivote, podemos continuar con nuestra última columna pivote, la cual sería 532 sobre 155 avos. Vamos a convertirlo en 1 y convertir en 0 los dígitos restantes de esta columna. Y así, ya cuando obtengamos estos dígitos, vamos a poder ver que nuestro sistema ya se solucionó. Y así obtenemos las intensidades de corriente. Hay que recordar que las intensidades su unidad de medida es el amperio. Por esto la intensidad 1, que corresponde a la malla 1, es de menos 5 sobre 133 amperios. La intensidad 2, que corresponde a la malla 2, es de 59 sobre 133 avos amperios. Y la intensidad 3 de la malla 3 es 297 sobre 532 amperios. Y ahora vamos a comprobar si la respuesta es correcta reemplazando en las ecuaciones del sistema. Y como se puede observar, las ecuaciones están igualadas con el mismo número, cada ecuación, respectivamente. Por tanto, las intensidades de corriente que hallamos por el método de Gauss-Jordan están correctas. Y también podemos observar la solución del sistema de ecuaciones de nuestro circuito de mallas de forma gráfica. Y podemos ver que el punto que está reflejado intercepta los tres planos, que en este caso serían cada malla de nuestro circuito. Y la intensidad estaría compuesta por tres partes: la intensidad de la malla 1, la intensidad de la malla 2 y la intensidad de la malla 3, que conforman ya la intensidad total del circuito, que es donde las tres mallas se unen. Ya teniendo nuestro análisis y los resultados que se obtuvieron a través del circuito, podemos decir que se pudo resolver un problema específico de la carrera, en este caso ingeniería electrónica, por medio del álgebra lineal. Gracias al análisis y aplicaciones del álgebra, podemos utilizar las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales que nos ayudan a que un proceso que podría ser más largo, en este caso la ley de Kirchhoff, en, en algo mucho más rápido, y esto nos ahorra tiempo y sabemos que la respuesta va a estar correcta.